Mi madre me dejó en un orfanato con una nota que decía, volveré por ti, pero 15 años después fui a buscarla y la encontré viviendo como una reina. Así que me contraté como su nuevo chofer privado para filtrar todos sus secretos oscuros a la prensa y arruinar su reputación por completo. Hola, mi nombre es Mateo y hace 2 años hice algo que la mayoría de la gente calificaría de venganza extrema, pero yo lo llamo simplemente justicia. Y cuando termines de leer esto me vas a dar la razón porque lo que esta mujer me hizo a mí no tiene nombre ni tiene perdón, y voy a contarte todo desde el principio para que entiendas por qué no dudé ni un solo segundo en destruirla. Empecemos por el principio porque la historia de mi vida arranca en un lugar que ningún niño debería conocer, un orfanato llamado Hogar San Isidro, que sonaba bonito pero que por dentro era 4 paredes grises. Colchones flacuchos y el olor permanente a cloro y a comida recalentada que te quedaba en la ropa y en la memoria para siempre. Yo llegué ahí a los 5 años con una sola maleta de plástico color verde, unos tenis 2 tallas grandes y una nota en el bolsillo de mi chaqueta que mi madre había dejado doblada en 4 partes y que la directora del orfanato, doña Carmen, me leyó esa primera noche mientras yo me hacía chiquito en la cama sin entender del todo lo que estaba pasando. La nota decía, con una letra apretada y perfecta que yo después reconocería en miles de invitaciones de lujo y comunicados de prensa, que su nombre era Valeria Montoya, que las circunstancias de la vida la habían puesto en una situación imposible. Que me dejaba ahí temporalmente mientras ella resolvía unos asuntos y que volvería por mí, que siempre volvería por mí, que me amaba más que a nada en el mundo y que no me olvidara de ella porque ella jamás se olvidaría de mí. 5 años tenía yo y me quedé con esa nota como si fuera un tesoro, la leía todas las noches antes de dormir aunque ya me la sabía de memoria. La tenía guardada dentro de la funda de mi almohada como el objeto más valioso del universo porque era lo único que me conectaba con algo que se supone que todos los niños tienen y que yo había perdido de golpe sin que nadie me explicara bien. ¿Por qué? Los primeros meses en San Isidro los pasé convencido de que cualquier día iba a entrar por esa puerta de madera pesada con los bisagras oxidadas. Con su pelo oscuro y su perfume que yo ya no recordaba bien pero que mi cuerpo seguía buscando en todos lados, y me iba a decir que ya estaba todo arreglado, que nos íbamos a casa, que la pesadilla había terminado. Pero los meses se convirtieron en años y la puerta nunca se abrió para mí de esa manera, y yo fui aprendiendo a vivir con ese hueco en el pecho que al principio dolía como una herida abierta y que con el tiempo se fue convirtiendo en algo más frío. Más duro, más callado, como una piedra que cargo hasta el día de hoy aunque ahora pesa diferente. En San Isidro éramos como 30 niños en distintas edades, algunos llegaban y se iban rápido porque los adoptaban o porque algún familiar aparecía a reclamarlos. Y yo los veía irse con una mezcla de alegría ajena y de envidia pura que me daba vergüenza sentir pero que era imposible evitar. Yo me quedaba. Siempre me quedaba. Doña Carmen era una mujer justa que no daba cariño fácil pero tampoco era mala, y con el tiempo me fui volviendo de los niños que ella más notaba porque yo era el que menos lloraba, el que ayudaba a los más chicos. El que sacaba las mejores notas en la escuela pública del barrio a la que íbamos caminando todos los días en fila. Me volví bueno en eso, en ser invisible hacia afuera y en guardar todo adentro, en funcionar y en rendir y en no pedir nada que nadie me pudiera negar. Cumplí 10 años sin visitas. Cumplí 12. Cumplí 15 y para entonces ya casi no pensaba en la nota pero tampoco la había botado, seguía en mi funda de almohada porque deshacerse de ella hubiera significado aceptar algo que todavía no estaba listo para aceptar. A los 16 conseguí mi primer trabajo informal ayudando en una ferretería los fines de semana y empecé a ahorrar con una disciplina casi enfermiza porque sabía que en cuanto cumpliera los 18 San Isidro ya no era mi lugar y necesitaba tener un plan, una salida, algo concreto que no dependiera de nadie más que de mí mismo. A los 18 salí con una mochila, mis ahorros y una rabia contenida que no sabía bien a qué ponerle nombre todavía. Me fui a vivir con un compañero del orfanato que ya tenía un cuarto rentado en la ciudad, conseguí trabajo de mensajero, luego de auxiliar administrativo en una empresa de logística, estudié una carrera técnica de noche. Fui subiendo de a poco como suben los que no tienen red de seguridad debajo, agarrándose de lo que encuentran y sin poder darse el lujo de caer. Y durante todo ese tiempo, en el fondo de mi cabeza, había una pregunta que nunca se apagó del todo: ¿dónde estaba Valeria Montoya y por qué nunca volvió? No la busqué de inmediato porque honestamente en mis primeros años de adulto estaba sobreviviendo, estaba construyendo algo desde cero y no tenía energía emocional para abrirme esa herida mientras al mismo tiempo intentaba pararme de pie. Pero cuando cumplí 20 años y las cosas empezaron a estabilizarse un poco,
cuando ya tenía un trabajo decente y un cuarto propio y comía todos los días. Fue cuando la pregunta dejó de ser un murmullo y se convirtió en algo que no me dejaba dormir bien. Empecé a buscarla como se busca a alguien cuando no tienes dinero para contratar a nadie, con paciencia, con internet y con la poca información que tenía. El nombre que estaba en la nota, Valeria Montoya, era lo único que había sido mío toda la vida y lo usé como punto de partida. Al principio no encontré nada relevante, hay miles de Valeria Montoya en el mundo y yo no tenía ni una foto, ni una ciudad de origen clara, ni nada más que una nota y unos recuerdos de 5 años que tampoco eran muy precisos. Pero seguí buscando con esa terquedad que aprendes cuando la vida te enseña que nadie más va a hacer las cosas por ti. Fue en redes sociales donde encontré el primer hilo, una cuenta de Instagram de una empresa de eventos de lujo en la que aparecía mencionada una Valeria Montoya como directora creativa. Y la foto de perfil me pegó como una bofetada física porque esos ojos, esa nariz, esa forma de inclinar la cabeza al sonreír, me resultaron perturbadoramente familiares de una manera que iba más allá de cualquier recuerdo consciente. Era algo que mi cuerpo reconoció antes que mi mente y que me dejó sentado frente a la pantalla sin poder moverme durante varios minutos mientras se me revolvía el estómago. Seguí el hilo. Busqué más. Y lo que fui encontrando durante las semanas siguientes fue un perfil que no coincidía en absolutamente nada con la imagen de una mujer que había dejado a su hijo en un orfanato por circunstancias difíciles. Valeria Montoya no había estado pasándola mal. Valeria Montoya había estado construyendo un imperio. Su empresa organizaba eventos para lo más selecto de la sociedad local, bodas de 7 cifras, lanzamientos de marcas internacionales, galas de caridad donde el mínimo de mesa era más de lo que yo ganaba en 3 meses. Tenía una cuenta de Instagram con más de 200,000 seguidores llena de fotos en yates, en villas de verano, en cenas privadas con políticos y empresarios. Con un estilo de vida que gritaba dinero y conexiones y todo lo que supuestamente la había llevado a tomar esa decisión imposible de dejar a su hijo de 5 años con una nota y una promesa de volver. Cada foto que veía era un golpe distinto. Cada historia de viaje era una bofetada nueva. Y lo que fue transformando mi tristeza en algo mucho más frío y mucho más peligroso fue cuando encontré una entrevista que le habían hecho en una revista de negocios local 3 años atrás. Una entrevista larga y muy bien producida donde Valeria hablaba de su trayectoria, de cómo había construido su empresa desde cero, de los sacrificios que había hecho, y cuando el periodista le preguntó si tenía familia. Si había tenido que sacrificar eso también en el camino, ella sonrió con esa sonrisa perfecta que yo reconocía sin saber bien de dónde y dijo que había elegido enfocarse en su carrera. Que el matrimonio y los hijos simplemente no habían sido parte de su camino, que había sido una decisión consciente y que no se arrepentía. No se arrepentía. Yo leí esa frase 4 veces seguidas. No se arrepentía de no haber tenido hijos. No se arrepentía de haber elegido su carrera. No se arrepentía de nada. Y yo estaba ahí, del otro lado de la pantalla, con 20 años, con mi historia de orfanato y de noches leyendo una nota prometedora y de cumpleaños sin pastel y de aprender a no pedir lo que nadie iba a darte. Siendo la decisión consciente de la que no se arrepentía, siendo el sacrificio que había hecho por su carrera, siendo el capítulo que había decidido simplemente no mencionar cuando le preguntaban por su vida. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo con esa piedra fría en el pecho que había cargado desde los 5 años pero que ahora pesaba diferente, pesaba con nombre y con cara y con 200,000 fotos de vacaciones en el mar, y fue ahí, en ese momento exacto, cuando empecé a pensar que la promesa de volver que nunca se cumplió merecía algún tipo de respuesta, que el silencio de 15 años no podía quedarse sin consecuencias, que si Valeria Montoya había construido su vida sobre una mentira enterrada, yo iba a ser el que se encargara de desenterrarla. Y lo que hice a continuación fue algo que ninguno de ustedes se va a esperar. Pasé 3 meses planeando cada detalle con una precisión que ni yo mismo sabía que tenía, porque cuando la rabia es fría y calculada en lugar de caliente e impulsiva se convierte en algo completamente diferente, se convierte en estrategia. Y yo tenía 20 años de combustible acumulado para alimentar esa estrategia hasta el final. Lo primero que hice fue investigar a Valeria Montoya con una profundidad que hubiera asustado a cualquiera que me hubiera visto hacerlo, revisé cada entrevista, cada aparición pública, cada etiqueta en redes sociales. Cada mención en páginas de sociales y de negocios, construí en un cuaderno de espiral que compré específicamente para eso una especie de mapa de su vida, sus conexiones, sus clientes principales, sus socios comerciales, los eventos que organizaba, los proveedores con los que trabajaba,
los periodistas que la cubrían, las revistas que la mencionaban, los círculos sociales en los que se movía. Valeria Montoya era una mujer que había construido su reputación sobre una imagen de elegancia, de profesionalismo impecable y de una historia personal sin manchas. Y esa imagen era el corazón de su negocio, porque en el mundo de los eventos de lujo la gente no solo te contrata por lo que haces, sino por lo que representas, por la confianza que inspiras, por la narrativa que vendes junto con el servicio. Y ella había vendido una narrativa de mujer hecha a sí misma, independiente, dedicada, sin compromisos personales que la distrajesen, una especie de sacerdotisa del éxito que lo había sacrificado todo por su carrera y que por eso era la mejor. Yo era la grieta que destruía esa narrativa completa. Pero necesitaba pruebas. Necesitaba estar cerca. Necesitaba que ella no supiera quién era yo ni por qué estaba ahí hasta que fuera demasiado tarde para que importara. Fue revisando su página web que encontré la oportunidad. Publicaban que buscaban chofer privado de confianza para la directora, viajes frecuentes, disponibilidad completa, discreción garantizada requerida, presentarse con hoja de vida y referencias. Leí ese aviso 3 veces y sentí algo que no sé si llamar destino o ironía, pero que en ese momento me pareció la señal más clara que el universo podía mandarme. Me tomé 2 semanas para prepararme como nunca me había preparado para nada. Conseguí a través de un contacto de mi trabajo un curso intensivo de manejo defensivo y protocolo de seguridad para ejecutivos que me daba un perfil más creíble para el puesto. Actualicé mi hoja de vida con un nombre diferente para el apellido. Usé Mateo Rueda en lugar de Mateo Montoya porque había decidido hace años no usar su apellido como acto de supervivencia emocional, y eso en este caso resultó ser también una ventaja táctica perfecta. Pedí a 2 personas de confianza de mi trabajo anterior que fueran mis referencias sin darles muchos detalles, solo que estaba aplicando para un trabajo importante y que si llamaban dijeran la verdad sobre mi desempeño, que era impecable. Me compré ropa presentable con mis ahorros, practiqué frente al espejo durante días la manera de hablarle a alguien que no sé lo que representa para mí sin que se me note nada en la cara, sin que tiemble la voz, sin que los ojos me delaten. Y resultó que era bueno en eso, mejor de lo que esperaba, porque 20 años de guardar cosas adentro me habían convertido en alguien que podía estar completamente tranquilo por fuera mientras por dentro era un volcán. La entrevista fue un martes en la mañana en las oficinas de su empresa, que quedaban en un piso 12 de un edificio de vidrio en el centro financiero de la ciudad. Todo decorado en blanco y gris con flores frescas y ese tipo de silencio caro que tienen los lugares donde la gente gana mucho dinero. Me recibió primero la asistente de Valeria, una mujer joven y eficiente que se llamaba Patricia y que me hizo llenar un formulario y esperar 20 minutos en una sala con agua con gas y revistas de arquitectura. Y entonces entró ella. Valeria Montoya tenía 42 años en ese momento, según los datos que yo había recopilado, y se veía exactamente como alguien que había invertido bien en sí misma durante 2 décadas, pelo oscuro perfectamente cortado. Ropa que costaba más de lo que yo ganaba en un mes, una manera de moverse por el espacio que decía sin palabras que ella era el centro de cualquier habitación en la que entrara. Me dio la mano con una firmeza medida y me miró a los ojos con esa evaluación rápida que hacen las personas acostumbradas a juzgar a otros en segundos. Y yo le sostuve la mirada con toda la calma del mundo mientras por dentro algo en mi pecho hacía un ruido que no sé describir bien, como el sonido de algo que llevaba mucho tiempo cerrado moviéndose 1 milímetro. Me preguntó sobre mi experiencia, sobre mi manejo en ciudad y carretera, sobre mi disponibilidad, sobre cómo manejaba situaciones de estrés, y yo respondí todo con la precisión y la brevedad correctas, sin exagerar. Sin intentar caerle bien de manera obvia, solo siendo competente y confiable, porque eso era exactamente lo que ella estaba buscando. En ningún momento reconoció nada en mi cara y yo tampoco esperaba que lo hiciera, porque yo tenía 5 años la última vez que me vio y habían pasado 15 años y además era evidente que para ella ese capítulo estaba tan enterrado que probablemente ni lo pensaba ya. Me llamaron 4 días después para decirme que había quedado seleccionado y que podía empezar la siguiente semana. Esa noche me senté solo en mi cuarto con una botella de agua y el cuaderno de espiral y escribí en la primera página, día 1 del plan, y sentí una calma absoluta que era la calma de alguien que sabe exactamente lo que va a hacer. Los primeros días trabajando para Valeria fueron una experiencia de disociación controlada que requería toda mi concentración mental, porque había 2 versiones de mí operando al mismo tiempo todo el día. El chofer Mateo Rueda, profesional, puntual, discreto, que abría puertas y esperaba tiempos y manejaba con suavidad y respondía con monosílabos educados, y el Mateo real, que escuchaba todo, que observaba todo,
que registraba mentalmente cada conversación que ocurría en el asiento trasero del Volvo negro que se convirtió en mi oficina secreta durante los meses siguientes. Valeria era de esas personas que hablan por teléfono en el carro como si el chofer no existiera o como si el chofer fuera parte del tapizado, y eso para mí era una mina de información que se abría todos los días. Hablaba de negocios, de clientes, de contratos, de dinero, de sus socios, y también hablaba de cosas personales porque tenía esa confianza de quien nunca ha tenido que preocuparse de que la escuchen. Fue en la segunda semana cuando escuché la primera conversación que me confirmó que no había sobreestimado la profundidad de la historia que estaba destapando. Iba hablando con alguien que por el tono de la conversación era claramente un abogado, y lo que discutían era un asunto de una propiedad. Una casa que al parecer estaba a nombre de una empresa fantasma y que llevaba años siendo usada para algo que no quedaba del todo claro, pero que la manera en que Valeria bajaba la voz y elegía cada palabra con cuidado cuando tocaba ciertos puntos hacía evidente que no era algo que quisiera documentado en ningún lado. No entendí todo ese día, pero anoté lo que pude en cuanto ella bajó del carro. Así funcioné durante semanas, acumulando fragmentos, construyendo el rompecabezas de a poco, y mientras más piezas juntaba más grande se volvía el cuadro que estaba emergiendo. Valeria Montoya no era solo una exitosa empresaria de eventos que había elegido su carrera sobre su familia. Valeria Montoya tenía secretos que iban mucho más allá de haber abandonado a un hijo, secretos que involucraban dinero de clientes manejado de maneras que no iban a quedar bien en ningún titular. Acuerdos con funcionarios que ella llamaba por nombre de pila en sus llamadas de carro, y una red de relaciones de poder que explicaba por qué su empresa había crecido tan rápido y con tan poca resistencia en un mercado tan competitivo. Fui metódico. Fui paciente. Usé mi teléfono para grabar audio del asiento delantero en los viajes más largos cuando sentía que la conversación era relevante, siempre cuidando de hacerlo de manera que no se notara. Y fui guardando todo en una carpeta encriptada en la nube a la que solo yo tenía acceso. Un mes adentro ya tenía suficiente material para hacer daño. Pero no quería hacer daño a medias. Quería hacerlo bien. Y fue exactamente en ese punto, cuando ya me sentía seguro dentro de mi plan, cuando ocurrió algo que no había calculado y que cambió la dimensión de todo lo que vino después de una manera que me dejó completamente sin piso. Lo que no había calculado era que Valeria Montoya iba a empezar a confiar en mí de una manera que yo no esperaba y que hacía todo infinitamente más complicado de lo que había sido cuando ella era solo un objetivo y no una persona que me miraba a los ojos y me decía que era el mejor empleado que había tenido en años. Y eso me perturbó de una forma que me avergüenza admitir porque yo había llegado ahí con todo claro y de repente el panorama se estaba enturbiando en los bordes de maneras que no había previsto. Fue en el segundo mes cuando Valeria empezó a dirigirme la palabra más allá de las instrucciones de manejo. Primero fueron comentarios sueltos sobre el tráfico o sobre el clima. Luego preguntas cortas sobre mi vida que yo respondía con lo mínimo necesario, y después, en un viaje largo de 3 horas hacia una hacienda donde iba a coordinar un evento de fin de semana, me preguntó directamente si yo tenía familia. Si tenía hijos, si había algo esperándome en casa, y yo le dije que no, que era solo. Y hubo un silencio después de eso que duró varios kilómetros y que ella rompió diciendo en voz baja que la soledad era una decisión que a veces se tomaba sin saber bien el precio que tenía. Y yo manejé mirando la carretera sin decir nada mientras por dentro algo se movía de una manera que no me gustó porque no estaba en el plan. Esa misma noche, mientras ella estaba reunida con los organizadores del evento y yo esperaba en el carro, saqué el cuaderno de espiral y me quedé mirando todo lo que había acumulado y me hice la pregunta que había estado evitando hacerme. ¿Qué exactamente quería que pasara al final de todo esto? Había llegado con una idea general de filtrar sus secretos a la prensa y arruinar su reputación, pero en el papel eso sonaba a una cosa y en la práctica. Sentado a 3 horas de la ciudad con meses de conversaciones grabadas y un rompecabezas armado casi completo, empezaba a tener una forma más concreta y más pesada de lo que había imaginado. Porque lo que yo tenía no era solo suficiente para hacerle daño público. Lo que yo tenía era suficiente para destruirla legalmente. Las conversaciones que había grabado durante esas semanas mostraban un patrón claro. Valeria había estado cobrando a clientes de alto perfil por servicios de eventos con sobreprecio sistemático. La diferencia entre lo que cotizaba y lo que realmente costaba producir el evento iba a una cuenta separada que no pasaba por la contabilidad oficial de la empresa. Y parte de ese dinero lo usaba para pagar favores a funcionarios municipales y de cultura que le garantizaban permisos express.
exclusividad en ciertos espacios públicos de lujo y contratos con entidades del gobierno que representaban casi un tercio de sus ingresos anuales. Era evasión fiscal, era corrupción, era fraude a los clientes, y todo estaba documentado en sus propias palabras grabadas en el asiento trasero de su propio carro manejado por el hijo que había abandonado con una nota y una promesa falsa. La ironía era tan perfecta que si se la contaras a alguien pensaría que te la estabas inventando. Pero ahí estaba. Real y grabada y guardada en mi nube. Contacté a una periodista de investigación que había visto trabajar en un caso de corrupción municipal el año anterior y cuyo trabajo me había parecido riguroso y valiente. Se llamaba Andrea Salcedo y tenía una reputación de no soltar un tema hasta agotarlo completamente, que era exactamente el perfil que yo necesitaba. Le mandé un mensaje anónimo desde una cuenta nueva diciéndole que tenía información sobre irregularidades graves en una empresa de eventos de lujo y que estaba dispuesto a compartir documentación si me garantizaba protección de fuente. Respondió en menos de 2 horas. Nos encontramos en un café neutro, yo llegué primero y la observé entrar antes de identificarme, y cuando le mostré los primeros fragmentos de lo que tenía, solo los primeros. Lo suficientes para que entendiera la dimensión sin darle todo de una vez, vi en su cara la expresión de alguien que acaba de ver algo que sabe que va a cambiar su carrera. Esa mezcla de excitación profesional y de peso de la responsabilidad que tienen los buenos periodistas cuando se les cae un tema grande en las manos. Me dijo que necesitaba verificar, que no podía publicar solo con grabaciones sin contexto, que necesitaba más elementos. Le dije que tendría todo lo que necesitaba en menos de 3 semanas. Volví al trabajo al día siguiente con la agenda completamente clara. Necesitaba el elemento que me faltaba, que era documentación en papel de las cuentas paralelas. Y sabía que existía porque había escuchado a Valeria mencionar en una llamada una carpeta física que guardaba en su oficina y a la que llamaba simplemente los respaldos. Con el tono de alguien que habla de algo que le da seguridad porque cree que está perfectamente guardado. Tuve mi oportunidad 3 días después cuando Valeria me pidió que fuera a su oficina a recoger unos documentos que había olvidado mientras ella estaba en una reunión en otro edificio. Y Patricia, la asistente, me dejó pasar porque para ese momento yo era ya parte del paisaje de confianza del lugar. Encontré los respaldos exactamente donde había calculado que estarían basándome en las referencias de las llamadas. En el cajón inferior del archivador de su oficina personal que no estaba con llave porque Valeria era de las personas que confían en que nadie tiene el atrevimiento de buscar lo que no le corresponde. Los fotografié todos con mi teléfono en menos de 4 minutos y volví a poner todo exactamente como estaba. Esa tarde le mandé a Andrea un mensaje que decía, tengo los respaldos, y ella me respondió con un solo signo de exclamación que me dijo todo lo que necesitaba saber. Lo que vino después ocurrió en 2 tiempos, y el primero de esos tiempos fue el más difícil porque implicó hacer algo que no estaba en el plan original y que surgió de algo que tampoco había planeado sentir. La noche antes de darle a Andrea el paquete completo de información, Valeria me llamó a las 10 de la noche cuando yo ya estaba en mi cuarto, cosa que nunca había hecho antes, y me dijo que necesitaba que la llevara a un lugar. Que no me podía decir a dónde por teléfono, pero que era urgente y personal. La recogí en su apartamento 20 minutos después y cuando subió al carro vi que había estado llorando, algo que en todos los meses que llevaba trabajando para ella no había visto nunca. Y me dio una dirección que resultó ser un cementerio al norte de la ciudad. Manejé en silencio y cuando llegamos ella se bajó y me dijo que esperara, que no tardaba. Y yo la vi caminar entre las tumbas con su abrigo oscuro y detenerse frente a una lápida y quedarse ahí parada durante casi media hora en la oscuridad y el frío sin que yo pudiera ver bien qué hacía, pero sí podía ver que estaba hablando. Que le decía cosas a esa tumba en voz baja con los hombros caídos de una manera que era completamente diferente a la postura de siempre. Cuando volvió al carro no dijo nada por varios minutos y yo manejé de regreso en silencio hasta que ella dijo sin que yo preguntara nada que era el aniversario de la muerte de su madre, que habían tenido una relación muy difícil. Que había cosas que nunca se habían dicho y que ahora ya no se podían decir, y que a veces uno cargaba con decisiones que no sabía cómo arreglar aunque quisiera. Yo manejé mirando la calle y no dije nada y ella no dijo más nada y llegamos a su apartamento y se bajó y se despidió con una voz cansada que yo no le había escuchado nunca. Y esa noche sí que no dormí porque algo en mí estaba peleando contra algo en mí y no había manera de que los 2 lados ganaran al mismo tiempo. Pero a la mañana siguiente me levanté, tomé el cuaderno de espiral, lo abrí en la primera página donde decía día 1 del plan, y me acordé de una nota doblada en 4 partes en la funda de una almohada en un orfanato, y tomé mi decisión. Le mandé a Andrea el paquete completo ese mismo día.
Pero antes de que ella publicara nada, antes de que el mundo se enterara de nada, fui a la oficina de Valeria sin avisar por primera vez en todos los meses que llevaba trabajando para ella. Entré cuando Patricia intentó detenerme y le dije que necesitaba hablar con ella 2 minutos. Y Valeria levantó la vista de su escritorio con esa expresión de quien no está acostumbrado a que lo sorprendan y me miró y yo cerré la puerta y le dije mi nombre completo, Mateo Montoya, y vi en su cara el momento exacto en que el apellido aterrizó. El momento en que algo detrás de sus ojos cambió de posición como un objeto que cae en cámara lenta, y antes de que pudiera decir nada yo le dije que tenía 5 años cuando me dejó en San Isidro con una nota que prometía volver. Que había cumplido 20 cuando la encontré, que llevaba meses siendo su chofer, y que al día siguiente los periódicos iban a tener todo. Valeria Montoya, que era una mujer que nunca perdía la compostura, se quedó completamente quieta detrás de su escritorio durante varios segundos que se sintieron como minutos, y luego dijo mi nombre, Mateo. Con una voz que yo no reconocía porque no tenía el registro ejecutivo de siempre sino algo más viejo y más roto debajo, y yo le dije que no necesitaba que dijera nada, que ya había dicho todo lo que había necesitado decirle, y me fui. Al día siguiente Andrea publicó la investigación y fue exactamente tan devastadora como yo había imaginado que sería. El artículo principal detallaba el esquema de sobreprecio y las cuentas paralelas con documentación específica. Y en menos de 6 horas ya estaba siendo compartido por medios nacionales y los clientes de Valeria estaban emitiendo comunicados de distanciamiento y los funcionarios mencionados estaban en modo de control de daños total. La empresa cerró operaciones en menos de 2 semanas mientras las investigaciones fiscales y penales se abrían. Valeria perdió en un mes lo que había tardado 20 años en construir. En cuanto a la parte personal, no hubo reconciliación de película, no hubo escena de llanto con abrazos y perdones que lo arreglan todo porque la vida real no funciona así y yo tampoco quería eso. Lo que yo quería era que ella entendiera que las consecuencias de las decisiones que tomamos no desaparecen solo porque las enterremos bien, que hay personas al otro lado de esas decisiones que existen y que crecen y que a veces vuelven. Me contactó 3 veces después de que todo se publicó, la primera vez por mensaje diciéndome que necesitaba explicarme cosas, la segunda vez por llamada que no contesté. La tercera vez por carta física que sí leí y que guardé sin responder porque en ella decía que las circunstancias de cuando me dejó eran más complicadas de lo que yo sabía y que había tomado decisiones que había pagado todos estos años de maneras que yo no podía imaginar y que lo sentía. Leí esa carta varias veces. No la boté. Pero tampoco respondí, al menos no todavía, porque hay cosas que necesitan más tiempo del que llevamos y el tiempo es lo único que en este momento ninguno de los dos puede apurar. Hoy trabajo en otra empresa, tengo mi propio cuarto, duermo mejor que antes aunque no perfecto. Y el cuaderno de espiral lo guardé en una caja junto con la nota original doblada en 4 partes porque los dos son parte de la misma historia y ninguno de los dos merece ser votado aunque tampoco necesito verlos todos los días. Lo que aprendí de todo esto es que la venganza no te llena el hueco que dejó la persona que se fue, pero a veces te devuelve algo que tampoco sabías que necesitabas, que es la certeza de que exististe. De que importaste lo suficiente para que las consecuencias fueran reales, de que la nota en la funda de la almohada no fue solo un sueño de un niño de 5 años sino el principio de una historia que tardó 15 años en tener su segundo capítulo. Y si algún día hay un tercero, ya veremos. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño y no se olviden de comentar que ayuda a que YouTube me recomiende.